El mundo era joven, pero su espíritu ya estaba viciado. La humanidad se alejaba de Dios. La memoria del Edén desvanecía. La corrupción cubría la tierra, sofocando la chispa divina. La decadencia era palpable, alianzas rotas, familias desintegradas, violencia era la norma. El mundo se volvía ruidoso, brutal y ciego. En este crepúsculo moral, en medio de la sombra de Caín, surgió un linaje de esperanza, la estirpe de Setán. Esta línea preservó el nombre de Dios Andé. Nació Enocum. Su llegada fue marcada por una quietud inusual, en contraste con la depravación. Desde sus primeros días, Enoc fue notablemente diferente. No se conformaba con las historias de la gloria perdida. Sentía un anhelo que iba más allá de la curiosidad. Era una curiosidad espiritual innata, una búsqueda instintiva de la fuente de toda existencia. Mientras otros niños aprendían los rudos oficios de una civilización que se endurecía, Enoc se sentaba bajo el sol, observando el cielo y la perfección de la naturaleza. Sus ojos poseían un brillo singular, una intensidad que reflejaba una conexión profunda con lo trascendente. Era el brillo de quien ve más allá del velo de lo material, de quien intuye la presencia de lo sagrado en lo cotidiano. A medida que Enoc crecía, la brecha entre él y su entorno se hacía más profunda. La sociedad humana se precipitaba en una espiral de vicio y olvido. Los hombres construían ciudades para su propia gloria, adoraban ídolos, y la comunión con lo divino se había convertido en una leyenda. Pero Enoc se negaba a participar en esta caída colectiva. Su corazón era un santuario, donde la luz de Set ardía con fuerza. Su vida se convirtió en una peregrinación silenciosa. Caminaba por las calles de la corrupción con la mirada fija en las alturas. Buscaba lo divino, no en templos hechos por manos humanas, sino en la inmensidad del cosmos y en la voz silente de su conciencia. Esta búsqueda lo aisló, lo marcó como un extraño, un soñador en un mundo de pragmáticos y pecadores. Enoc, en contraste con la humanidad, se sumergía en el estudio de los cielos, en la meditación sobre el propósito de la vida. Su diferencia no era una elección de rebeldía, sino una necesidad del alma. Él era el faro, la última llama de la piedad, en una generación que se ahogaba en la oscuridad. Su linaje, el de Set, era la promesa. Él, Enoc, era la realización de esa promesa. El hombre que se atrevió a buscar a Dios cuando Dios parecía haberse retirado del mundo. Su historia es la del hombre que caminó con Dios. Un testimonio de fe en la era de la gran apostasía. La tierra se preparaba para el juicio, pero Enoc se preparaba para el encuentro. Enoc, a pesar de la decadencia, no estaba ciego. Su curiosidad espiritual lo llevó a mirar más allá de la fealdad humana. Empezó a percibir los signos de Dios en la creación. No eran revelaciones grandiosas, sino la evidencia silenciosa de un orden perfecto. En el sol, en el ciclo de las estaciones, en la inmensidad de la noche. Enoc veía la firma del Creador. Para él, el mundo no era solo pecado, sino un templo profanado con vestigios de su gloria. Esta percepción lo separaba de sus contemporáneos, cuya visión estaba nublada por la ambición. A pesar de esta conexión íntima, Enoc vivía como un hombre común. Era esposo, padre, miembro de la comunidad, sujeto a las mismas rutinas. En apariencia, era un hombre de carne y hueso, pero una corriente subterránea lo mantenía conectado al Eterno. Mientras los demás se afanaban en acumular bienes o en las intrigas, Enoc llevaba una doble vida en la visible, terrenal, y la secreta, celestial. Esta dualidad era una armonía. Su vida cotidiana se convertía en un lienzo para su búsqueda espiritual. El verdadero punto de inflexión fue un despertar interno en el llamado. No vino como un trueno, sino como una presencia ineludible, un susurro en el corazón que resonaba con la verdad que él ya intuía. Era la voz de Dios, no audible para el oído,
sino para el alma. Le hablaba de un camino diferente, de una entrega total, de una comunión que trascendía la simple obediencia. Este llamado era una invitación a caminar, literalmente, con el Creador, a hacer de cada momento una ofrenda. La decisión de seguir ese camino fue un acto de profunda valentía. Significaba aceptar la soledad, la incomprensión. Sabía que su elección lo haría aún más ajeno a su gente. ¿Cómo explicar a los constructores de ciudades que él prefería la compañía de lo invisible? ¿Cómo justificar su paz interior en un mundo que solo entendía la fuerza y el poder? Se convirtió en un enigma para los demás, un hombre que parecía haber perdido el interés en las cosas importantes. Pero Enoc no dudó. La verdad de ese susurro era más real que el clamor de la multitud. Así, Enoc comenzó su caminata diaria de entrega a Dios. No era un ritual de una hora, sino una disposición constante del espíritu. Cada paso, cada respiración, cada acto de su vida se transformó en una ofrenda. Su vida se convirtió en una oración ininterrumpida. Esta caminata no era solo metafórica, se manifestaba en su forma de vivir, en su justicia, en su bondad, en su rechazo a la corrupción. Se convirtió en el primer hombre en la tierra en vivir una vida plenamente dedicada a Dios, no por miedo, sino por amor a la presencia que había encontrado. Enoc ya no caminaba solo en la tierra. Había alcanzado un estado donde su existencia se desarrollaba en una dimensión espiritual paralela. Aunque sus pies pisaban el mismo suelo que los de los hombres corruptos, su espíritu habitaba en las alturas. Era como si un velo se hubiera rasgado solo para él, permitiéndole ver la realidad con ojos celestiales. Esta doble ciudadanía, terrenal y divina, era el fruto de su entrega diaria. La comunión con el Creador no era un evento esporádico, sino el tejido mismo de su ser. Su comunión crecía, alimentada por la constancia y la fe inquebrantable. Incluso, en medio de las dificultades, la maldad del mundo no lo tocaba, sino que servía como un contraste, haciendo que su luz brillara con más intensidad. Las intrigas, la violencia y la idolatría de su época eran como un ruido distante para él, incapaz de perturbar la paz que había encontrado en el centro de su alma. Esta paz no era ignorancia, sino la certeza de una presencia mayor. Enoc se convirtió en un farol en un mundo corrupto. Su mera presencia era un reproche silencioso a la depravación. Los hombres lo miraban con una mezcla de extrañeza, burla y, en secreto, una envidia profunda. Él era la prueba viviente de que la comunión con Dios era posible. Una verdad incómoda para aquellos que habían elegido el camino fácil de la decadencia. Sus palabras, aunque pocas, llevaban el peso de la eternidad, y su vida era un sermón más elocuente que cualquier discurso. Su figura se hizo símbolo de serenidad y devoción. Su rostro reflejaba una calma que no era de este mundo, una quietud que solo se encuentra en la proximidad de lo divino. Los ancianos lo señalaban a los jóvenes como el último vestigio de la piedad de Set. Aunque pocos entendían la profundidad de su compromiso, la devoción de Enoc no era una carga, sino una fuente de vida, una alegría que trascendía el sufrimiento y la tristeza de la existencia terrenal. Con el tiempo, su vida pasó a ser marcada por señales, paz y luz visibles a los otros. No eran solo milagros, sino la manifestación externa de su estado interior. Una paz palpable envolvía su entorno, calmando los ánimos y silenciando las disputas. Una luz sutil, casi imperceptible, parecía rodearlo, un aura de santidad que no podía ser imitada. Y las señales eran la confirmación de que Dios estaba con él, protegiéndolo y guiándolo. Enoc había trascendido la humanidad caída, convirtiéndose en el puente entre el cielo y la tierra. El hombre que, al caminar con Dios, había comenzado su propia ascensión. La comunión de Enoc con lo divino lo elevó a un plano de conocimiento que trascendía el tiempo. Su mente se convirtió en un receptáculo de la verdad,
y comenzó a recibir visiones de juicio y futuro. No eran sueños vagos, sino imágenes nítidas de la inminente catástrofe que se cernía sobre la humanidad. Vio la medida colmada de la iniquidad, la paciencia divina agotada y el inevitable castigo que purificaría la tierra. Estas visiones le revelaron el propósito mayor de su existencia en ser el mensajero, el profeta de la última oportunidad. Armado con esta revelación, Enoc se sintió impelido a profetizar sobre el mal, la justicia divina y lo que vendría. Su voz, antes un susurro de piedad, se convirtió en un trueno de advertencia. Denunció la corrupción desenfrenada, la idolatría y la violencia que se había normalizado. Habló de un diluvio que borraría la maldad de la faz de la tierra, de la intervención directa del Creador para restaurar el orden. Sus profecías no eran populares, eran un espejo que reflejaba la fealdad del alma humana, y la mayoría prefería romper el espejo antes que cambiar su rostro. Habló al pueblo con la autoridad de quien ha estado en la presencia de Dios. En las plazas de las ciudades, en los caminos, su figura serena contrastaba con la vehemencia de sus palabras. Algunos lo escucharon, los pocos que aún conservaban una chispa de conciencia, y encontraron en sus palabras un eco de la verdad olvidada. Estos pocos se convirtieron en sus discípulos silenciosos, en los guardianes de su mensaje. Otros lo ignoraron, se burlaron de él, lo tacharon de loco o de fanático. Para ellos, Enoc era una molestia, un aguafiestas en su banquete de depravación. Su mensaje de juicio era demasiado incómodo para ser aceptado. En sus visiones, Enoc vio el futuro de la humanidad hasta Noé. Vio la línea de Set, la promesa de la salvación, culminando en su bisnieto. Vio el arca, el refugio, el nuevo comienzo. Esta visión le dio un propósito más allá de su propia vida, a la preservación de la humanidad justa. Su misión no era solo predicar, sino asegurar la continuidad de la fe. Este conocimiento lo consolidó en su papel como patriarca e influencia generacional. Su hijo, Matusalem, cuyo nombre profetizaba el diluvio, fue el primer fruto de su misión. A través de él y de su nieto Lameque, y finalmente de su bisnieto Noé, Enoc tejió la fe en el tapiz de su linaje. Su vida se convirtió en la base de la piedad de Noé, el hombre que, al igual que Enoc, caminó con Dios y salvó a la humanidad. La influencia de Enoc fue la semilla que germinó en la fe de Noé, asegurando que el mensaje de Dios no se perdiera en la oscuridad. Tras años de profecía y comunión ininterrumpida, la vida de Enoc alcanzó un punto de no retorno. Su proximidad con lo divino se había vuelto tan intensa que parecía ya no pertenecer a la tierra. La materia se había vuelto transparente para él, y las preocupaciones mundanas, insignificantes. Su cuerpo, aunque aún sujeto a las leyes de la naturaleza, vibraba con una energía diferente, una santidad que repelía la corrupción. El mundo lo había soltado, o más bien, él había soltado al mundo. Enoc vivía como alguien entre dos mundos. Sus pies caminaban por las calles de la ciudad, pero su mente y su corazón residían en el umbral de lo celestial. Era un embajador de lo invisible, un ciudadano del cielo que cumplía una misión temporal en la tierra. Esta existencia liminal le otorgaba una perspectiva única. Veía la futilidad de la ambición humana y la inminencia de la gloria divina. Su desapego no era frialdad, sino la consecuencia lógica de haber encontrado un tesoro de valor incalculable. Su frecuencia espiritual se elevó a un nivel insostenible para el entorno caído. La presencia divina se hizo constante, no como una visita, sino como una morada permanente. Cada respiración era una alabanza, cada pensamiento, una oración. Esta intensidad espiritual lo hacía casi etéreo, un ser de luz en un mundo de sombras. Los que se acercaban a él sentían la diferencia, una paz que los confrontaba con su propia turbulencia interior. La luz que emanaba de él era la prueba de que el cielo estaba cerca. El misterio creciente que lo rodeaba era la única respuesta de la gente
a su transformación. ¿Cómo podía un hombre vivir tanto tiempo sin ser consumido por la maldad? ¿Cómo podía mantener esa serenidad en medio del caos? Los rumores se multiplicaban. Se decía que hablaba con ángeles, que conocía los secretos de las estrellas, que el Creador mismo lo visitaba. Este misterio no era buscado por Enoc, sino el resultado natural de su santidad. Él era la encarnación de una verdad que la humanidad había olvidado, aunque el hombre fue creado para caminar con Dios. Su vida se convirtió en la preparación para su partida. Cada día era un paso más cerca del umbral. No había miedo, solo una expectativa gozosa. Su desapego del mundo era la señal de que su misión terrenal estaba llegando a su fin. El hombre que había caminado con Dios estaba a punto de completar su viaje, listo para cruzar la frontera final y entrar en la plenitud de la presencia que ya era su hogar. El final de la jornada terrenal de Enoc fue una transición, no un cese. Ocurrió con la suavidad de su misterio. Un día, como cualquier otro, él caminó con Dios y simplemente no regresó. No hubo enfermedad ni luto. La ausencia fue la única señal. Ningún cuerpo, ningún rastro, ningún vestigio quedó para que la tierra reclamara al hombre que había vivido en el umbral de lo celestial. Su partida fue un acto de amor y soberanía divina. La perplejidad se apoderó de la comunidad. Al principio, sus familiares pensaron que se había retirado a meditar, pero cuando los días se convirtieron en semanas, la búsqueda se intensificó. Las personas buscaron por días, rastrearon valles, montañas y senderos, pero la tierra guardó silencio. Pronto, la verdad sobrenatural se hizo evidente. Comprendieron que Enoc no había sido víctima de un accidente. Algo trascendente había ocurrido. La reacción fue dual. Algunos sintieron temor, el miedo reverencial ante un poder que podía alterar las leyes de la vida. Otros, una reverencia profunda, la confirmación de que la fe de Enoc no había sido en vano. Todos, sin excepción, supieron que Enoc no había sido llevado por el viento, sino que fue tomado por Dios. Su desaparición se convirtió en la prueba más poderosa de la existencia de lo divino. La historia se esparció rápidamente y nació la leyenda: el hombre que no murió. En un mundo donde la muerte era la única certeza, la vida de Enoc se convirtió en la gran excepción. El testimonio de que la comunión con el Creador podía vencer la maldición de la mortalidad. Su leyenda se grabó en la memoria colectiva, un faro de esperanza en la oscuridad. Enoc se convirtió en un hito, un ejemplo, una referencia eterna de fe viva y relación íntima con el Creador. Su vida fue la demostración práctica de que la santidad no era un ideal inalcanzable, sino una realidad forjada en la constancia y la entrega. Su legado no se limitó a su propia generación. Su vida inspiró a generaciones futuras, desde Matusalén hasta Noé, el Salvador de la humanidad. Su eco sigue resonando a través de los siglos como un símbolo de comunión y esperanza, la prueba de que la fidelidad es recompensada con la eternidad. Reflexión final. La historia de Enoc es un espejo para toda la humanidad. Si un hombre común, nacido en medio de la corrupción, pudo andar tan cerca de Dios hasta el punto de ser tomado por Él, entonces todos nosotros podemos buscar esa misma profundidad espiritual. No es un privilegio de unos pocos, sino una invitación universal. El llamado al público es claro: acércate, camina, desarrolla intimidad, porque Dios todavía llama a aquellos que quieren andar a su lado.